Hola, ¿qué tal? De nuevo por aquí por el canal Bíblico Cristiano. En esta ocasión quisiera conversar con un buen amigo, Marcos Ramírez de Biblia MR, acerca de un contenido, un breve video que él subió en su plataforma que me llamó mucho la atención y ha arrojado una luz con relación al tema de los apóstoles, que yo no lo había escuchado en otra persona. Y yo creo que es importante prestar atención a esta reflexión, a este análisis que vamos a hacer acerca de los apóstoles. No sé si tú has visto recientemente hace mucho tiempo que hay muchas personas que se autonombran apóstoles o la iglesia le nombra apóstoles. ¿Qué significa la palabra apóstol? ¿Está vigente el don del apostolado? Que la Biblia habla de apóstoles. Entonces, ¿cómo interpretar esos pasajes acerca del apóstol? Entonces, Marcos hizo esa aseveración y quisiéramos compartir hoy en el canal Bíblico Cristiano acerca de este tema. No te despegues, quédate aquí con nosotros si quieres conocer un poco más. Hay muchas opiniones acerca de los apóstoles en las redes sociales, pero vamos a escuchar esta opinión que tiene Marcos de Biblia MR. Bajo la sombra del omnipotente, es ahí Soy donde quiero estar. Bienvenido, Marcos. Gracias, bendiciones a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. Bien, gracias, Marcos, también por aceptar la invitación. Mi hermano de Biblia MR, la palabra apóstol, ¿cuál es tu concepción? ¿Qué tú entiendes por apóstol? Mira, la realidad es que hoy en día en la sociedad estamos viendo como muchas personas se autodenominan apóstoles, pero la pregunta es, ¿realmente lo son? Ok. Es una pregunta que debería uno hacerlo. Y la siguiente pregunta es que la Biblia parece presentar una cierta distinción en apóstoles. Ahí parece apóstoles de Dios y apóstoles de Cristo parece ser algo distinto, no ser lo mismo, al igual que apóstoles de la iglesia. Entonces, cuando estas personas se autodenominan apóstoles, sería bueno preguntarle a qué tipo de apostolado se están refiriendo. Entonces, tú dices que presenta ciertas distinciones en la palabra apóstol, y por eso la primera pregunta me gustaría saber, y que tú le dejes saber a tu público, a ver si cuando viene a ver lo que tú entiendes por apóstol no es lo que entienden ellos. Entonces, ¿cuál es tu concepción? ¿Qué es apóstol? Así, palabras llanas. Permíteme ir a la etimología de la palabra. La palabra sí. apóstol viene del griego y es apostolo, que lo que significa es enviado. O sea, un apóstol meramente en su manera tácita o sencilla es una persona que ha sido enviado por otro. Ok. ¿Te parece bien? Creo que creo que la audiencia puede aceptar eso, que es una persona enviada por otro. Si no estás de acuerdo, déjanos saber, pero danos tu opinión. Pero sí sigue desarrollando. Ok, entonces teniendo esta premisa presente, podemos entonces empezar a desmenuzar los apostolados. Entonces, la distinción que tú quieras hacer acerca del enviado tiene que ver precisamente con esa definición. Claro. Ok. Porque no es lo mismo que yo te envíe a que tú me envíes. Sí, no es lo mismo. Somos enviados los dos, pero hemos sido enviados por distintas personas. Ok. Y dependiendo quién te envíe, es tu autoridad. Tiene sentido. Porque no es lo mismo que tú me envías que me envíe el presidente de la República Dominicana. ¿Quién tiene más autoridad? ¿Cuando tú me envías o cuando me envía a Luis Abinader? Perfecto, tiene sentido. Ok, entonces es lo que ocurre. Observamos en la Biblia que los profetas fueron enviados de Dios. Ellos se pueden considerar los apóstoles de Dios, aunque el término de manera formal no se utilice. No está oficializado ese término. En el Antiguo Testamento, ellos perfectamente encajan en la descripción misma de la palabra, enviado de Dios. Y precisamente lo que significa profeta es eso, alguien que habla de parte de Dios. Ok. Entonces ellos perfectamente cumplían con el oficio apostólico de ser enviados por Dios. Ok. Perfecto. Entonces, en el Nuevo Testamento, observamos que ya Dios no envía personas, sino que envía a una persona, Jesucristo, su Hijo, como dice Hebreo. ¿Tú dices que Jesucristo es un apóstol? Sí. ¿Cómo tú puedes mostrar que Jesucristo es un apóstol? Es el último apóstol de Dios, el último enviado de Dios. Hebreo dice que Dios, habiendo hablado a la humanidad de muchas maneras, en los postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, quien constituyó heredero del universo. Jesús es el último enviado de Dios, y es tanto así que cuando Jesús es bautizado, se escucha una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oír. Entonces, una pregunta, ¿podemos interpretar entonces que Jesús es el enviado de Dios por inferencia, o sea, el apóstol por inferencia, o realmente hay un pasaje en la Biblia que dice que Jesús es apóstol de Dios? Sí, literalmente encontramos en Hebreo 3.1 que Jesús es apóstol de Dios, y lo leo. Dice Hebreo 3.1, dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol sumo sacerdote de nuestra profesión,
Cristo Jesús. Literalmente dice que Cristo era un apóstol porque era alguien que venía de parte de Dios. Pero es importante que usted sepa que Jesús es Dios. No estamos diciendo que Jesús no es Dios, pero ese es otro tema para otro video. Continuamos con el apostolado. Ajá. Entonces ahí acabamos de demostrar que el apostolado de parte de Dios existe y eran lo que considerábamos o conocíamos como profetas. Y por eso Jesús es el último gran profeta. Entonces, según lo que tú estás planteando, tenemos aquí entonces que Jesús es un enviado y la palabra es enviado de Dios, es un apóstol de Dios. De Dios, entonces, correctamente. Vemos esa distinción clara en la Biblia. Entonces, ¿cuáles son las otras distinciones que hay? Ok, luego que terminan los enviados de Dios, empiezan entonces los enviados de Cristo, el enviado de Dios. El enviado de Dios empieza a enviar a otras personas con un mensaje. Entonces ahí conocemos lo que son los apóstoles de Cristo, que tenían autoridad divina conferida por el mismo Cristo, porque recuerden que Cristo es el Dios encarnado que se hizo hombre, es Dios en la tierra, o Dios con nosotros, como es su nombre. Entonces este Dios que se encarnó ahora empezó a enviar hombres con un mensaje nuevo de salvación, y ese mensaje era la vida, muerte y resurrección de Cristo, y ellos eran los testigos de los padecimientos de Cristo y tenían que anunciar eso. Entonces a estos 12 se le conoce como los 12 discípulos o los 12 apóstoles. Solamente hay 12 personas de manera categórica que fueron enviados por Jesús. ¿Tú crees que puedes demostrar con la Biblia que solamente hay 12 personas? ¿Y cómo tú pudieras demostrar eso? Porque hoy día puede aparecer una persona llamarse apóstol. Correcto. Y decir, Jesús me envió, se me apareció. Correcto. Porque para ser apóstol de Cristo tenía que tener ciertas características o requisitos. Uno de ellos era haber sido instruido por el mismo Jesús. Directamente por Jesús. Directamente por Jesús. Otra de ellas era haber sido enviado directamente por Jesús. Y por último, haber visto a Jesús resucitado. En su ministerio, viéndolos entrar y salir. Entrar y salir de su vida ministerial, sí. Pero verlo resucitado, luego que muere y resucita, haberlo visto con tus propios ojos. Por eso hoy en día ninguna persona cumple con esa característica, porque no fueron instruidos por el mismo Jesús de manera personal, pero tampoco fueron enviados por Jesús, porque ya Jesús hoy en día no está enviando personas, porque ya Él envió a los 12 para que ellos enviaran a otros. Que ahí vamos a entrar al otro distinción de apostolado, que son los apóstoles de la iglesia. Pero déjame culminar con los apóstoles de Cristo. Entonces, el último requisito es ver a Jesús resucitado. ¿Quién hoy en día ha visto a Jesús resucitado? Pero entonces algunos presentarán alguna objeción, pero ¿y Pablo? Pero el mismo Pablo dice que es una excepción, que es el último de los apóstoles. Si es el último, después de Pablo no hay más. Y no solo eso, dice que es un apóstol abortivo. Y no solo eso, que Pablo cumple con los 3 requisitos. Porque Pablo se le aparece a Jesús resucitado, lo vio resucitado. Jesús lo envía a Pablo en Hechos capítulo 9. Y dice que Pablo pasó 3 años y medio siendo enseñado por Jesús. Siendo enseñado directamente por Jesús. Entonces Pablo cumple con los 3 requisitos. Y Pablo mismo reconoce que es el último de los apóstoles, como un apóstol abortivo que fue concebido al último tiempo. Por eso Pablo es considerado como los 12. Y algo interesante ahí, Emanuel, que Jesús escogió 12 apóstoles, pero hay uno que declinó. Ok. Judas. Entonces hay 11 apóstoles. Hay 11. Y había alguien que sustituir, ocupar ese puesto que dejó vacío Matías. Judas. Entonces los discípulos es quien escogen a Matías, no Jesús. Por eso Matías es un apóstol no de Cristo, sino de la iglesia. Aguanta. Porque fue la iglesia quien escogió a Matías. Ok. Ay. Entonces, Marco, muy bien. La pregunta inicial que te estoy formulando también va dirigida en el sentido de que la Biblia habla de 12 apóstoles, pero una persona pudiera decir todo lo que tú has dicho. A mí se me apareció Jesús igual que el apóstol Pablo. Ahora tendremos que creer en esa persona, pero contundentemente la Biblia me afirma que solamente son 12 apóstoles. Sí, pero antes de decirte esto, déjame terminar la idea con Matías. ¿Por qué no es contado dentro de los 12 apóstoles? Es contado como un apóstol de la iglesia. Quien es contado dentro de los 12 apóstoles es el apóstol Pablo, que es el último, que Dios lo eligió para... Apóstol a los gentiles. Sí, que lo eligió para que ocupara el puesto de Judas. Y ahí completamos 12. Y precisamente Apocalipsis dice que hay 12 columnas en la Nueva Jerusalén y que tienen los 12 nombres de los 12 apóstoles. Entonces, si alguien se hace llamar apóstol hoy en día, ¿dónde está la columna de él en la Nueva Jerusalén? Bueno, mi hermano. Entonces, ¿dónde está su nombre? Si especifica de manera categórica los 12
nombre de los 12 apóstoles y 12 columnas. Entonces esa puede ser una columna de otra iglesia, de otra Jerusalén, no la de Cristo. Un falso apóstol, como luego van a presentar En Juan, que dice en que Juan, nos cuidemos de los falsos apóstoles. Bárbaros. Esto hay que tomar un tiempo para refrescar la mente, y mientras usted está tomando ese tiempo, denle like, comparta a otra persona que no conoce este conocimiento, que le pueda ayudar a entender mejor este tema. Hasta ahora Marcos nos ha compartido 2 distinciones acerca de la palabra apóstol, que son los apóstoles enviados de Dios y los apóstoles enviados directamente y personal por Jesucristo. Son personas enviadas. Entonces ahí entramos en la cuestionante de que la Biblia nos menciona a otros nombres que eran apóstoles. ¿Y cómo interpretamos eso? Si la Biblia me dice que hay otros apóstoles en el libro de los Hechos, ¿cómo entendemos eso? Porque ya dijimos que hay apóstol de Dios, que es Jesucristo, y el apóstol de Cristo, que son los 12 apóstoles, pero hay otros apóstoles. Marco, ¿qué tú quieres decir? Ahí vamos, y lo vamos a hacer rapidito porque el agua no está por dañar el video. Entonces, ya explicamos que hay apóstoles de Dios que fueron enviados directamente por Dios. Ya Dios no está enviando personas, porque Él envió a los profetas, y el último profeta, que es Cristo, o el último enviado. Y luego enviamos a Jesús, que empezó a enviar 12 personas y no ha enviado más personas. Esos son los apóstoles de Cristo, pero ahí hay... Los apóstoles de Cristo enviaron a otros, y esos son considerados como los apóstoles de la iglesia. Y para eso te tengo un texto, Romanos 16:7, que dice: saludar a Andrónico y a Junia, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles. Junia y Andrógeno eran apóstoles, pero no eran apóstoles ni de Cristo ni de Dios, sino de la iglesia. Eran enviados por la iglesia. Y esos enviados de la iglesia es lo que hoy en día conocemos como los misioneros, que han sido enviados de una nación a otra a plantar o a formar iglesias o a fortalecer iglesias. Y esta era la función de estos apóstoles de la iglesia, que no es lo mismo que un apóstol de Cristo. ¿Cuál es la distinción entre un apóstol de Cristo y un apóstol de la iglesia? La distinción es que los apóstoles de Cristo tenían autoridad divina. Los apóstoles de la iglesia solo tenían autoridad de la iglesia para corregir, disciplinar e instaurar iglesia, no más. No tenían autoridad didáctica. Lo que un apóstol decía era palabra de Dios. Lo que dice un apóstol de la iglesia no es palabra de Dios. Entonces ahí está la diferencia. Y la lluvia no ha arruinado el video. Pues señores, para concluir aquí, gracias Marco por venir a este canal. Yo sé que podemos explayar un poquito más este tema. Déjenos saber en los comentarios lo que usted piensa, sus argumentaciones. Si usted no está de acuerdo con nosotros, yo lo entiendo. Usted puede compartirlo ahí. Déjenos saber lo que usted piensa. Mándenos cita bíblica para analizar. Tampoco no queremos caer en un error teológico en pensar que porque hayamos llegado a esta conclusión ya tenemos toda la verdad. Si estamos equivocados en algo, déjenoslo saber. Si usted dice, wow, no sabía eso, déjenos saber en los comentarios. Mi hermano, muchísimas gracias. Dios le bendiga. Recuerde que yo soy bíblico. ¿Y usted? Y que está lloviendo. Es bíblico. Bajo la sombra del omnipotente es ahí Soy bíblico. donde